gracias a los que están aquí. El señor abogado dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la corporación por el cual se comunica la aprobación en general del proyecto de ley que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad, y nos remite cuáles fueron las indicaciones presentadas en sala. Entonces tenemos este proyecto nosotros lo conocíamos como el de RPA o Responsabilidad Penal Adolescente. Este llegó en segundo trámite reglamentario. Se han recibido los siguientes reemplazos para el día de hoy. Don Jaime Mulet reemplazará a la diputada doña Carol Cariola. Tenemos una solicitud de la diputada señora Humada con la finalidad de que puedan extender las invitaciones en lo posible en la próxima sesión de la Comisión de Constitución al fiscal nacional y al fiscal regional de Antofagasta para el proyecto de ley de su autoría que se está discutiendo en esta comisión. Si le parece, señor presidente, se tendrá presente para cuando se... Es uno de los proyectos, es el de identidad, de atenuante, cuando se vea el proyecto. Correo de solicitud de la diputada señora Fríes, por el cual solicita se invite a las siguientes personas al proyecto de su autoría también que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos. Señor presidente, si les parece, la comisión se tendrá presente cuando se ponga en tabla el proyecto. Correo electrónico por especial encargo del señor Cristian Valenzuela Lorca, jefe de gabinete de la señora ministra de Secretaria General de la Presidencia. Ella se excusa por motivos de agenda con compromisos contraídos con anterioridad. La señora ministra agradece la invitación y manifiesta su compromiso de colaborar con las tareas de la comisión. Ministerio del Interior excusa al señor ministro también por compromisos agendados previamente, pero asisten del ministerio la señora Alexandra Álvarez, asesora legislativa, y la coordinadora legislativa del ministerio, señorita Laura Mancilla. Correo electrónico del Instituto Libertad, en el que se confirma la asistencia telemática al señor Pablo Rodríguez, cientista político. El Instituto Libertad fue invitado para los efectos de exponer sobre el proyecto que se encuentra el número 1 en tabla. Oficio del Senado por el cual se responde, señor presidente, un requerimiento de la comisión al señor secretario general del Senado, solicitando algunos documentos relativos a copia de oficio de la Fiscalía y copia de oficio del Senado al Ministerio Público, en que se tienen datos relativos a el manejo de los recursos que se necesitan como para pagar las dietas de los expresidentes de la República. ¿Tienen una copia acá en papel? ¿No? Copia de acuerdo de la Comisión de Régimen Interno del Senado y del oficio RI 2020. O sea, en el fondo, lo que quiero comunicar a la comisión es que se nos ha respondido y vamos a repartir los documentos primero por correo electrónico a todas y todos los integrantes de la comisión para que puedan examinarlo. ¿Y mandaron los dos del señor Norero? Vienen los oficios del caso mencionado. No. Oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Sename sobre Glosa 7, programa 1 del Sename de mayo 2025. Tenemos dos oficios del Sename referidos al informe Glosa 1 de la ley de presupuesto 2025, uno de ellos el reservado. Oficio del Servicio Médico Legal referido al segundo trimestre, partida 10, Glosa 11 del Servicio Médico Legal. Oficio de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, también comunicando la inversión de la Glosa 17 del programa del Ministerio Público del año en curso. También tenemos, señor presidente, correo electrónico del señor Edison Gallardo, trabajador social. Dice, ante la actual discusión parlamentaria sobre la reforma a los tribunales de familia, solicita formalmente ser considerados para participar en el proceso de audiencias a organizaciones de la sociedad civil. Hace presente que no cuentan con un equipo interdisciplinario de expertos que puedan aportar indicaciones concretas en la materia. Me da la impresión que esto debe estar en el Senado, evidentemente no está acá, lo vamos a verificar. Quiero remitirlo a la comisión del Senado. Y sí. Y correo electrónico del señor Johnny Marquina, secretario administrativo de APRAJUD, por el cual solicita muy respetuosamente se le autorice el ingreso a la próxima reunión de la comisión, pero acá, señor presidente, el proyecto ya fue despachado, que es el
el Consejo de Nombramientos Judiciales y se le va a responder en ese sentido. Finalmente tenemos correo electrónico del señor Sebastián Hernández Ortiz, estudiante de Derecho de la Universidad de Concepción. Él está haciendo una investigación sobre el proyecto Boletín 17541 que modifica la Carta Fundamental en materia de requisitos para ser electo presidente de la República y solicita que su investigación pueda ser formalmente registrada como aporte académico en el contexto del proyecto y expresar también que propone reformas concretas al sistema chileno sobre capacidad para ser jefe de Estado y sus fundamentos constitucionales. Si le parece a la Comisión, se podría tenerlo presente en el evento de que se vea este proyecto en tabla en esta comisión, señor presidente. Eso sería todo. Perfecto, entonces, bueno que el Senado haya respondido lo que anunció el senador Osandón acá, que es el fundamento legal para pagar esas asignaciones de los expresidentes. Nos mandan las dos opiniones del abogado honorero, nos mandan también el acuerdo de comité del Senado y nos mandan también los acuerdos de la Comisión de Régimen Interior. Los acuerdos acá se llama régimen interno y allá se llama régimen interior. Sí, exactamente. Pero es lo mismo. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si nos puede imprimir una copia de eso. Perfecto. Para revisarlo durante la discusión. Lo vamos a mandar a imprimir, presidente. Súper. Pero una en papel nomás. Una en papel nomás. Claro. El resto lo ve en el mail. Sí. Diputada Giles. Gracias, presidente. Como estamos citados hoy para votar el proyecto que abrió el tema de las asignaciones, si bien no se refiere directamente a él, quizás sería necesario, señor presidente, continuando con la gestión que usted mismo propició, que como no vamos a tener probablemente tiempo para poder analizar esos documentos, pudiera al menos constatarse por la mesa en esta lectura de la cuenta que existen esos dos documentos, que ambos son firmados por el mismo señor Norero, y que ambos habilitan legalmente, efectivamente, la opinión que se entrega es la que dijo aquí el presidente del Senado que se entregara. Yo no sé si sería posible que el señor secretario y usted, presidente, pudieran dar una cuenta general de que eso es efectivamente así, para que quedara estampado en nuestras actas. Apenas veamos el documento en papel, lo revisamos y podemos proceder. Agradecemos a los invitados que están conectados, señor Palma, señor Pablo Rodríguez. Estamos continuando la tramitación en segundo trámite del proyecto refundido de reforma constitucional en lo relativo al sistema político y electoral. Les pedimos a los expositores que puedan exponer hasta por 10 minutos y después damos espacio para algunas preguntas. No sé cuál es el orden, secretario. Sí, señor presidente. Y si viene tenemos de las instituciones invitadas respondieron de Ideas Republicanas y el Instituto Libertad. Comenzaríamos con don José Ignacio Palma, señor presidente. Don José Ignacio Palma, bienvenido, le damos la palabra hasta por 10 minutos. Gracias por conectarse. Sí, sí. ¿Puedo compartir una presentación, no? Claro que sí. Ahí lo están habilitando para compartir. Ahora está habilitado. Está habilitado. Ahora se ve su presentación y a usted también. Buenísimo, por su intermedio, presidente, saludar a usted y a todos los miembros de la comisión, tanto a los diputados como al equipo técnico del Congreso. Muy agradecido de esta oportunidad. Como ya se adelantó, vamos a exponer, ¿cierto?, sobre la reforma constitucional que modifica... pantalla completa para poder leer? Perdón, sobre la reforma constitucional que modifica, ¿cierto?, nuestra Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral. Adelantar que mi exposición breve, ¿cierto?, va a estar... Pero tengo que hacer un cambio en el... discúlpame. Póngale perdón. pantalla completa para que se vea con mayor claridad. Eso. Ahí sí. Exacto. Muchas gracias, presidente. Eso está. Mi exposición se va a dividir básicamente en tres puntos bastante breves. Primero,
un breve diagnóstico sobre el problema, porque luego las propuestas de cambios a la reforma no tienen mucho sentido si es que no tenemos claro primero cuál es el diagnóstico del problema. No En entendí segundo lo lugar, que hace dice referencia a ese me está conjunto contando que lo de entiende cambios por que nosotros creo que contradicción. sería bueno poder Ya, hacer en la reforma constitucional que hoy se discute, o que en este tiempo se discute. Y en tercer lugar, algunas consideraciones normativas respecto a cuestiones que no son tanto del proyecto mismo, sino más bien de cultura política, cultura interna de funcionamiento de los partidos. Eh, Voy a ir directo, ¿cierto?, al diagnóstico. Mucho se habla en el fondo que este proyecto tendría como origen o toda esta discusión sobre el sistema político la excesiva fragmentación que hoy día tenemos en nuestro Congreso Nacional. La verdad es que nosotros somos un poco más contundentes en el término. Creemos que más que o sea, antes que una fragmentación hay una causa anterior que tiene que ver con lo que hemos denominado un déficit cualitativo de la actividad política. Y con eso me refiero a que existen tanto aspectos técnicos en el andamiaje institucional, por decirlo así, de nuestro sistema político, pero también, como mencioné anteriormente, aspectos de cultura política y partidaria que son más difíciles de alguna manera resolver simplemente con ajustes, como he dicho, técnicos al sistema político. Eh, Algunas de estas, las razones que han generado, ¿cierto?, este déficit cualitativo, por supuesto, no son todas las únicas, pueden haber más. El reemplazo del sistema electoral binominal, que con todos los problemas que todos conocemos, hay creo que hoy día un acuerdo más o menos transversal de que fue reemplazado por algo que ha permitido un funcionamiento al menos no mejor, ¿cierto? Para decirlo en términos más amigables. Eh, ¿Cómo se llama esto? Hoy día diría yo que no solamente el problema es la cantidad, ¿cierto?, de partidos políticos, sino que el hecho de que hoy día no basta hablar con el presidente de un partido, con el jefe de bancada, para poder saber que se está hablando con un interlocutor válido que va a permitir llegar a un acuerdo, a un consenso dentro de dentro de la discusión de una determinada norma, ¿cierto? Hoy día hay que dedicarle también mucho esfuerzo a hablar con diputados o senadores en particular, parlamentarios en particular, que muchas veces son disidentes dentro de sus propias orgánicas partidarias. También problemas, ¿cierto?, con el financiamiento público de la actividad política, que ha puesto algunos malos incentivos. El debilitamiento del rol de los partidos políticos y sus dirigencias, como he tratado de decir, muchas veces la dirigencia del partido no tiene la última palabra o no tiene quizás un poder de decisión tan grande sobre el cómo finalmente votando la bancada de esos partidos. Y también creemos que hay un problema importante, nos vamos a referir a eso hacia más adelante, con temas de reformas al sistema político muy encima de las elecciones y muchas durante el último tiempo, ¿cierto? Si es el voto obligatorio, voluntario, si es con multa, no es multa, si el sistema político es así, asá, si el voto migrante, no migrante, es decir, hay mucha incertidumbre rodeando el funcionamiento del sistema. ¿Qué comentarios y sugerencias nos gustaría poder hacerles de Ideas Republicanas por su intermedio presidente, ¿cierto?, a la reforma constitucional que actualmente se discute? Primero, como un comentario bastante simple, la verdad es que esto de la reasignación de escaños ya está presente en la ley vigente, no le vemos tanto sentido, ¿cierto?, a que se redunde luego en el texto constitucional, pero mucho más importante que eso tiene que ver con nuestra posición respecto al umbral del 5% y su equivalente, ¿cierto? Que es el umbral de al menos contar con 8 parlamentarios. Como todos, muchas voces, entiendo que también aquí algunos expositores han denunciado que habría una suerte de problema democrático porque muchas personas votarían por los parlamentarios o partidos que finalmente no se verían representados o no estarían presentes en el Congreso. La verdad es que nosotros desdramatizamos ese hecho porque ocurre así en bastantes democracias en el mundo. Doy el ejemplo de Alemania, España o Israel. Y ya de hecho hoy día en Chile muchas personas votan por parlamentarios o partidos que finalmente no terminan con un cupo en el Congreso. A nosotros lo que sí nos gustaría insistir es que vemos poco sentido desde un punto de vista normativo, pero también, creemos yo, político, de que este umbral vaya aplicándose de forma progresiva, ¿cierto? Nosotros más bien ponemos las fichas en la idea de que el umbral del 5% o el equivalente de los 8 parlamentarios se aplique ya, desde ya, en esta elección parlamentaria, justamente para no cometer algunos errores del tipo como el cambio de reglas constantes al sistema político, más encima, tan encima de las elecciones, que de alguna manera solo terminan por confundir a la ciudadanía, nos parece. Eh, encontramos muy razonable
la idea de la pérdida del escaño para la renuncia de un parlamentario al partido político y las otras medidas tomadas en este sentido. Creemos que permite un adecuado equilibrio entre, por una parte, un sistema que se basa en el voto o el apoyo a partidos y, por tanto, a las ideas que esos partidos representan, sin tampoco irnos a pasarnos al extremo quizás de las listas nacionales o cosas por el estilo, o cerradas, ¿cierto? Sino que también sigue importando en el fondo el voto por el parlamentario en concreto. Nosotros además siempre hemos sido muy insistentes hace varios años ya, tanto de ideas republicanas como centro de estudio, y en la influencia que se puede tener ahí a través de la estructura del Partido Republicano, de la reducción del número de parlamentarios y distritos electorales. La verdad es que desde que se han aplicado el crecimiento a 155 diputados y 50 senadores, no se observa que haya una mejora en la representatividad. La gente sigue evaluando o sigue sintiéndose poco representada a la hora de evaluar al Congreso dentro de las distintas encuestas, ¿cierto? Y tampoco es que haya mejorado tampoco demasiado el panorama del diálogo político, que es lo que insta, ¿cierto?, a esta propuesta de reforma constitucional. Y por último, también nos parece sensato pensar en un límite al financiamiento público a partidos que obtengan menos de un 5% de los votos, de manera tal de disminuirse todos los incentivos a la formación de partidos tan pequeños, partidos que tienen poca representatividad, lo que en la opinión pública muchas veces se ha llamado como las pymes electorales. Esto no es un término decidor de la realidad, pero que es la manera en la que se han expresado o que se ha caracterizado en la opinión pública. Dicho todo lo anterior, respecto a nuestra posición del umbral, nuestra posición de la cantidad de parlamentarios y nuestra propuesta de un límite al financiamiento público a partidos que obtengan menos de un 5%, nos parece que hay evidentemente cuestiones que son muy difíciles de resolver a través de una reforma constitucional. Y ahí yo creo que es importante, aunque pueda parecer un poco soñador, ¿cierto? Pero no dejar de hacer referencia a los aspectos normativos que deberían guiar la conformación de partidos políticos y a sus dirigencias internas. Entonces hay problemas como nosotros llamamos, de la responsabilidad de impulsar candidaturas y participación de personas que estén genuinamente interesadas en la actividad política, que además se alinean con el pensamiento político de los partidos en cuestión, ¿cierto? Y a mí siempre nos gusta referirnos a una cita de Edmund Burke. Creemos que no hay una buena práctica si no hay primero una buena teoría, donde él define, ¿cierto?, un partido político como un grupo de personas unidas para fomentar, mediante su esfuerzo, el interés nacional, basándose en algún principio determinado en el que todos sus miembros estén de acuerdo, ¿cierto? O sea, nos parece que es fundamental que los partidos tengan algún nivel básico, al menos, de disciplina interna que permita canalizar la diversidad de posturas que hay dentro de los partidos en posturas unificadas que permitan así el diálogo parlamentario con posiciones claras e identificables. Y así también el voto de las personas, ¿cierto? Que muchas veces no compartiendo el 100% de las ideas de un partido, al menos tienen muy claro por qué están votando. Nos parece, de nuevo, a modo de conclusión, que retirar las disposiciones transitorias e ir derecho a la aplicación del umbral del 5% de 8 parlamentarios, el límite, ¿cierto?, al financiamiento a los partidos que obtengan menos del 5%, así como también una disminución en la cantidad de parlamentarios. Es un aporte importante, son ajustes técnicos importantes que nos permiten un cierto piso para mejorar la situación, pero que deben ir acompañadas sí o sí de un cambio también en la cultura política interna de los partidos, de manera tal que no traspasemos la dispersión de opiniones y la dispersión de posturas que existe hoy día en el Congreso entre los distintos parlamentarios a la dinámica interna de los partidos. O sea, vamos a tener un sistema con quizás menos partidos o menos diputados, pero a lo mejor niveles de dispersión parecidos. Es decir, ambas patas tienen que ir, nos parece a nosotros, absolutamente de la mano. Por su intermedio, presidente, le agradezco por el tiempo y estamos muy abiertos, por supuesto, a sus preguntas. Palma, ofrezco la palabra a las diputadas y diputados para hacerle alguna pregunta. La presentación igual queda disponible en el mail de la comisión. Le damos la palabra a don Pablo Rodríguez. Diputada Giles, respecto al señor Palma.
Gracias, presidente. Yo entiendo que, por supuesto, las apreciaciones, los informes que entregan los especialistas que hemos convocado a audiencia se van a referir siempre a una posición política que además es bastante transparente. Este señor es de ideas republicanas y por lo tanto, sin embargo, a mí me parece inadecuado, presidente, y quiero señalarlo, que en esta exposición se expresen puntos de vista como del tipo es hoy día comúnmente aceptado por todas las fuerzas políticas que el fin del binominal y el traspaso al sistema actual no mejoró la situación. A mí me parece que esa es una apreciación tremendamente subjetiva sobre la cual probablemente hay 20 posiciones diferentes y en medio de una exposición y sobre todo al inicio de una exposición partir de la base de que esto es comúnmente aceptado no me parece correcto. Muchas gracias, diputada Giles. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, yo independiente que estoy en el lado contrario del expositor respecto a las ideas que plantea, sí me parece algo rescatable dentro de lo que él nos señala. Que, que es mi cuestionamiento al proyecto de ley que desde el Senado nos envían y que también es cuestionamiento respecto al proyecto de ley que el Ejecutivo envía. Porque ninguno de estos proyectos se hace cargo del tema de fondo real que hoy día sacude a los partidos políticos. Y en eso rescatar lo que dice al final de su exposición. Si no somos capaces de generar una legislación que efectivamente se haga cargo de las deficiencias que nuestro sistema político real tiene, y en particular el funcionamiento de los partidos políticos, podemos seguir haciendo cambios electorales, podemos seguir discutiendo respecto a estos matices, pero no nos vamos a hacer cargo del problema grave institucional que tenemos, porque los partidos políticos son en sí un instrumento y un vehículo que motiva ideas. Y hoy día, lamentablemente, y es la crisis de los partidos políticos y se ve con el nivel de aceptación que tienen, lamentablemente y muchas veces no son esos vehículos. Son más bien máquinas de poder, donde ciertos sectores se ponen de acuerdo y generan un itinerario para poder seguir manteniendo ese poder. Por lo tanto, creo que allí hay un tema que en lo particular a mí desde hace mucho tiempo me motiva mucho, que es el estudio en particular del funcionamiento de los partidos políticos, que creo que es la invitación final para poder ir mejorando la calidad de esta importante institución. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Don Pablo Rodríguez, le ofrecemos la palabra hasta por 10 minutos, si se puede presentar. Sí, está desplegada su presentación, si la puede poner en pantalla completa. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy cientista político, investigador del Instituto Libertad. Me especializaba en estos temas de reforma del sistema político, electoral y todas las temáticas vinculadas. Mi enfoque va a estar más bien por el tema del tiempo orientado a lo que significa el umbral, sus consecuencias, de algunas dudas que justamente me deja la regulación que hoy día se está estableciendo. Lo primero, en forma general, es que uno podría decir que el umbral del 5% es una medida directa y efectiva para reducir la fragmentación. O sea, eso no tiene doble lectura. Es un cambio que efectivamente es casi algo mecánico, en el cual el número de partidos que tienen presencia en el Congreso bajaría. Por lo tanto, ahí no hay mucho que discutir respecto a su efecto directo. Otras implicaciones respecto a la representación, la gobernabilidad son temas que son discutibles, pero en términos de números concretos, esto significaría una reducción del número de partidos presentes en la Cámara de Diputados. No es contrario al multipartidismo histórico del sistema político chileno. Eh, a- Muchos parlamentarios o a veces en los medios de comunicación se señala de que esto es un regreso al binominal. La verdad es que no. De todas formas, con el cambio habrían 6 o 7 fuerzas representativas fuertes y otros partidos probablemente menores, pero en ningún caso estamos hablando de un retorno a lo que se denomina los efectos del binominal.
busca partidos más grandes, con más votos y mayor representación. Creo que es un aspecto positivo de la reforma que se está discutiendo hoy en día. Y a diferencia del expositor que expuso recientemente, yo creo que justamente la gradualidad del cambio posibilita el cambio. Es decir, que existan normas transitorias, que haya una implementación justamente gradual, permite que, por un lado, se pudiera aprobar esto, pero también permite que los actores políticos se adecúen a estas nuevas normas, a estas nuevas reglas, y eso siempre es muy importante cuando estamos hablando de reformas que sean bien diseñadas. Y justamente la gradualidad es un aspecto fundamental de lo que se está tratando de incorporar. Recogiendo lo que ha sido la discusión de otros expositores en otras jornadas de esta comisión, uno podría plantear que sí, hay otras medidas con las cuales uno podría pensar que se puede reducir la fragmentación política. Por ejemplo, el fin de los pactos, la lista cerrada y bloqueada, son temas que recurrentemente salen en este tema en discusión, pero la verdad es que no parecen tan efectivas como el umbral, y al mismo tiempo podrían generar otro tipo de problemas que no sé si queremos causar. Por ejemplo, el fin de los pactos significa que lo que estamos acostumbrados a ver como coaliciones políticas se podrían debilitar fuertemente y tendríamos mecanismos que no son propios de la cultura política chilena, en el sentido de que probablemente las coaliciones se formarían después de una elección. Y eso es completamente no eh, acomodados a lo que estamos hoy día situados, y por tanto eso creo que genera unas nuevas reglas y unos nuevos incentivos que uno podría decir que son buenos o malos, pero genera que un gobierno va a tener una coalición después de la elección, y eso es algo que de alguna forma no hemos visto en nuestra historia política. La lista cerrada y bloqueada, que también ha salido mucho en estas discusiones, a mi juicio, además de que se pierde el voto directo por un candidato, también está excesivo poder a las directivas de los partidos. Y eso significa no solamente que los partidos tienen que firmar las candidaturas respectivas, sino que también definen el orden de los mismos, de quienes tienen más posibilidades de ser electos y otros que no. Y creo que esos son elementos que no son buenos de introducir a las reglas electorales. Y otro tema que está marcado en verde tiene que ver con la reducción de la magnitud de los distritos. Eso también podría ser un elemento para reducir la fragmentación, manteniendo el número de diputados, por ejemplo, pero con más distritos, pero con menos diputados en cada uno de ellos. También uno podría apuntar justamente a reducir la fragmentación, pero obviamente son medidas que probablemente no generen consenso político hoy en la Cámara. Dicho lo anterior, señalando y reiterando que me parece que el umbral es una medida positiva para esto, para justamente reducir la fragmentación política, hay un punto en especial que es sobre las posibilidades de fusión, que a mí me parece que habría que revisar y darle un poco más de vuelta a lo que significa la fusión. Por un lado, la fusión, que está en la norma transitoria, que sería solamente una única vez, significa que habría que cambiar la ley orgánica de partidos políticos. Hoy día los partidos políticos no pueden fusionarse después de una elección de diputados, ni tampoco antes, en los 90 días antes ni en los 90 días posteriores. Entonces, eso habría que revisarlo justamente para que sea coherente la norma. Muchas veces en esta comisión y en el Senado se habla de que ojalá que el proyecto fuera más autoejecutable posible. Si uno lee la norma vigente hoy día, la LOC de partidos políticos, justamente habría que revisar la implicancia de un cambio de ese estilo. Y además un punto más político, las fusiones son complejas, los partidos que toman esa decisión tienen que pasar por los consejos generales, tienen que pasar por los militantes de sus partidos, y por lo tanto hay un proceso que es lento, que es engorroso, y que justamente podría debilitar una de las principales fortalezas del sistema político chileno, de que prácticamente a los días de la elección, salvo obviamente lo que tiene que determinar el TRICE, pero en general sabemos quiénes son los candidatos que ganan y que son electos como diputados y senadores. Una regla de esta confusión abre un proceso mucho más amplio, y en el cual en los meses posterior a la elección eso recién se va a definir, y por lo tanto ahí hay una vulnerabilidad respecto a quiénes son los electos y cómo la ciudadanía entienda efectivamente que son legítimos ganadores. Y ese aspecto me parece que no es menor y que justamente debiera revisarse para una buena implementación de la fusión. Si se avanzara en la fusión de partidos políticos como esta posibilidad transitoria, habría que modificar la ley orgánica respectiva de partidos políticos y o agregar un mecanismo especial ad hoc
de una implementación mucho más rápida probablemente, y donde los partidos puedan fusionarse de forma más expedita a lo que hoy día determina la ley. Pero creo que ese punto respecto a la fusión es muy relevante y debiera, como señalo, revisarse en la discusión del proyecto. Hay otras reformas que por tiempo no alcanzo a explicar más, pero hay que ver temas de partidos, de la constitución de partidos, ojalá partidos que tengan alcance nacional. Idealmente habría que también revisar los requisitos para la formación de los partidos, la disolución de los mismos, buscar mecanismos para restringir el financiamiento público a los partidos, desde el punto de vista especialmente lo que significa el reembolso. Y un aspecto que no ha salido en estos debates es que ojalá se pudiera dar mayor relevancia a lo que significan los programas en política. Es decir, que los partidos políticos, así como llevar candidatos, también tengan la obligación de presentar programas donde den a conocer sus ideas y que justamente eso permita a la gente elegir de mejor forma y de forma más responsable e informada. Para finalizar, para cumplir con el tiempo, como señalaba, el umbral legal que se intenta establecer es una medida muy efectiva en cuanto a la representación en el Congreso. En teoría, justamente busca que se formen mayorías y eso posibilita la formación de acuerdos, pero señalando los aspectos positivos, creo que la fusión de partidos es una norma que debiera revisarse. De todas formas, cualquiera sea el cambio que se introduzca en esta comisión o los siguientes pasos del trámite legislativo, es importante siempre pensar en un diseño de reglas coherente y balanceado, que justamente relacionen de forma adecuada el régimen de gobierno, el sistema de partido y el sistema electoral, con una visión de conjunto, que justamente permita que las reglas que se establezcan permitan resolver los problemas de un diagnóstico que para algunos es compartido, para otros no, pero justamente pensar en reglas que sean coherentes para implementar y que no solamente sean parches para algunas medidas en particular, sino que tengan justamente esta visión de conjunto para una reforma adecuada al sistema político y electoral. Eso sería. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pablo Rodríguez, de Instituto Libertad. Ofrezco la palabra a las diputadas, diputados, si quieren hacer algún comentario o pregunta. Sí, diputado González. Muchas gracias, presidente. Hay un aspecto que no he escuchado a ningún expositor ni en esta sesión ni en las anteriores, y por eso me parece importante poder expresarlo, que es la irrenunciabilidad del cargo. O sea, no podemos renunciar. Podemos ser nombrados ministros. Claro, hay una restricción. Y eso tiene un sentido de protección de la democracia, porque hay una especie de privilegios que tenemos, pero que no son privilegios. Uno de ellos es la inviolabilidad por las declaraciones que emitamos acá en comisión o en la sala, precisamente para poder hablar con libertad y favorecer de esa manera el debate parlamentario. Entonces no es nada antojadizo. Lo segundo es no poder ser arrestados, salvo delito flagrante, ¿no? Y el fuero, que muchas personas consideran que es un privilegio. Sin embargo, no es que estemos por sobre la ley, y prueba de ello es que hay 3 parlamentarios que hoy día están desaforados y están enfrentando procesos judiciales y medidas cautelares. Pero es para evitar que un carabinero por sí mismo, un fiscal por sí mismo, un juez por sí mismo, evite que algún parlamentario llegue a votar. Por eso es que no podemos ser arrestados y tenemos que ser puestos a disposición de un conjunto de jueces, un tribunal de alzada. Y lo tercero es que sea irrenunciable. ¿Y cuál es el propósito de proteger el cargo y que no se pueda renunciar? Es evitar la coerción. La coerción, la amenaza que pudiera generar algún sector interesado, ¿no?, en que algún parlamentario deje de ser parlamentario y sea combinado de manera ilícita a renunciar. Y además de eso, además de esa protección a la coerción, está el hecho de que no es deseable que el Parlamento se llene de personas designadas, ¿sí? Por eso es irrenunciable. Entonces, este proyecto de ley, que como dijimos en otras sesiones,
y como dice Fernando Paulsen, no rasca donde pica, rasca donde no pica, y dice, bueno, vamos a limitar el ingreso de partidos que no tengan un 5% al Parlamento para evitar el fraccionamiento, cuando en realidad el fraccionamiento se da en partidos que sí cumplen ese 5%, que sí tienen más de 8 parlamentarios, como dimos en algún momento el caso de la Unión Demócrata Independiente, que en un mismo periodo aparece un nuevo partido que es republicano y luego aparece Nacional Libertario y no se descarta que aparezca otro, desde los mismos parlamentarios electos en una lista, de un mismo partido. La Democracia Cristiana es otro ejemplo, está amarillo, está demócrata, y aunque se mantuvieran juntos, presidente, el mismo ejemplo del Frente Amplio, que tuvo el proceso contrario, que se fusionaron, pero veamos cómo votan, porque no votan juntos. Entonces la dispersión no siempre tiene que ver ni siquiera con la militancia. Ahora, el único lugar donde efectivamente rasca donde pica este proyecto, que es un mal proyecto, es en perder el escaño por renuncia, que como expliqué recientemente es una mala idea. Es una mala idea perder uno de estos tres pilares que tiene como de seguros, tiene estos seguros que tiene el Parlamento, que es la inviolabilidad por las declaraciones, lo que digamos en sala y comisiones, el fuero y la imposibilidad de ser arrestado arbitrariamente, o por un tiempo mientras dura la sesión, ¿no? Y después nos suelten. Y lo tercero es la irrenunciabilidad del cargo. Creo que es muy delicado y a mí me llama la atención que los expositores académicos, representantes también en todos, no estoy hablando de los de hoy, no se han referido a que se perdería ese pilar, la irrenunciabilidad del cargo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. No sé si el señor Rodríguez sigue conectado, quiere hacer algún comentario sobre lo que decía el diputado. ¿Está conectado o no? Señor Rodríguez. No. Conectado sí, pero no con cámara. Está sin video, Está sin video. micrófono. ¿Algún comentario de las diputadas, diputados? Señor Benavente. Ya, entonces muchas gracias a los invitados. Como ustedes saben, hay varios invitados, hemos ido invitando de 5, de a 6, pero varios se han ido excusando, y para la sesión de hoy se excusó también la ministra Secpres y el ministro del Interior. Respecto de los oficios recibidos del Senado, tuve tiempo ahora para revisarlos. Lo más importante, sobre lo que nos convoca, hay un oficio del 6 de agosto del 2020, justo después de aprobado el cambio legal, donde el señor fiscal del Senado, Javier Norero, indica, y leo la parte pertinente: los expresidentes solo tienen derecho a percibir como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado y no al pago o reembolso de gastos de traslación y gastos de oficina. Ese es el informe que manda el 6 de agosto el señor Norero, y el 20 de agosto del mismo año, o sea, pocos días después, a raíz de un requerimiento del Ministerio Público, Raúl Guzmán, secretario del Senado, manda otro informe de respuesta al Ministerio Público en que detalla la base y el fundamento legal para pagar estas asignaciones, y dice en la parte pertinente: los recursos destinados a gastos de oficina y traslación de los expresidentes se encuentran legalmente establecidos en la Ley de Presupuestos y su uso se ajusta a la naturaleza jurídica del Estatuto de Expresidentes, y que tales egresos sean procesados conforme a las leyes citadas y a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Básicamente lo que expuso acá el otro día el señor Guzmán, que es que el fundamento legal estaría en dos partes: en la ley de presupuesto y también en los acuerdos de comité. Y después nos mandan un tercer documento. Bueno, y ahí detallan, porque el Ministerio Público preguntó, por ejemplo, por la presidenta Bachelet,
si vivía en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, qué sentido tenía que estuviera cobrando gastos de traslación, ¿cierto? Y manda una tabla al Senado explicando que ella, mientras estuvo en Estados Unidos, no cobró la asignación de traslación y que los presidentes que sí la cobraron eran los que estaban en Chile al momento. Y después nos mandan un tercer documento, que son los acuerdos de comité, del 21 de agosto del 2020, o sea, el día siguiente, todo es entre el 5 y el 20 de agosto y el 21 de agosto del 2020, y dice el acuerdo de comités, incluso nos mandan la discusión parlamentaria, dicen que respaldan este segundo informe de que sí hay fundamento legal y de que la rebaja que se aplicó a los sueldos de los parlamentarios afecta la dieta, porque es equivalente, se les bajó también la dieta, pero no toca las asignaciones, y hay un acuerdo de la Comisión de Régimen que ya se llama Interior, que pura unanimidad respalda. ¿Cuál es la diferencia acá de lo que nos dijo el señor Guzmán y el presidente del Senado? Que el primer informe es firmado por el señor Norero, diciendo que no son legales las asignaciones, y el segundo informe tiene una diferencia, que no es firmado por el señor Norero, sino que es visado, una cosa muy común en el sector público, ¿cierto? Cuando alguien toma conocimiento, más allá de que no esté de acuerdo con el fondo, toma conocimiento, acusa recibo, entonces tiene el timbre y las iniciales en una firma más pequeña, más abajo. Para mí no es exactamente lo mismo firmar un documento, que tú te comprometes con el contenido, que visar un documento. Sería bueno quizás citar al presidente del Senado, al vicepresidente del Senado, quizás a los dos, con el señor secretario, para saber cuál es el alcance legal de ese visado, que es popularmente decimos una mosca, ¿cierto? Una firma más pequeña. Claro, ¿qué tan responsable es sobre el contenido? ¿Está acusando recibo o está respaldando el contenido? Yo siento que la mosca es más bien una acusa recibo, ¿no? Cuéntenos, diputado Ilavaca, su experiencia sobre eso. No, igual yo creo que hay que citar a los directivos del Senado a explicar. Sí, presidente, independientemente que comparto con usted que deberían ambos estar, pero la firma o la mosca en un documento oficial es visación del documento y es responsabilidad. Exacto. La persona que firma eso está asumiendo la responsabilidad, porque son las visaciones previas que tiene el documento antes que sea firmado por el titular quien lo suscribe. En ese caso, en esa teoría del diputado Ilavaca, que me parece plausible, habría una contradicción entre el informe 1 del mismo señor Norero y el informe 2 con 15 días de diferencia, y lo que dijo acá fue que no tenía toda la información a la vista cuando hizo el primero y por eso se cambia al segundo, pero igual sería bueno invitar al presidente y vicepresidente del Senado para una próxima sesión para que nos pudieran hablar sobre esto. Ofrezco la palabra. Diputada Giles. Sí, presidente, mire, a mí me parece que este es un problema que pudiera ser más complejo de lo que estamos viendo en la superficie. Es necesario recordar, para quienes no estuvieron presentes y para los efectos del acta y de la difusión pública de estos contenidos, que a propósito del proyecto del que soy autora junto a numerosos parlamentarios sobre la dieta a los expresidentes de la República, en que se propone hacer una modificación de eso y dejarla después de los 65 años, la dieta, en el debate en particular, o sea, cuando ya estamos legislando, surgió esta pregunta respecto de la legalidad de la dieta actual y la legalidad de las asignaciones, ¿ya? Que en algunos casos se consideran parte de la dieta, anexas a la dieta, y esto ocurrió durante esta tramitación, ante lo cual usted tomó una medida muy adecuada, que fue convocar acá a los secretarios generales, que son quienes manejan
al detalle estas fórmulas para indagar respecto de esas legalidades, constitucionalidades o como se quiera llamar. Y en esa oportunidad, aparte de venir los dos secretarios y sostener uno más que otro, digamos, el secretario del Senado con mayor acuciosidad y seguridad que esto era perfectamente legal y describir cuáles serían los fundamentos de esa legalidad, se presentó por iniciativa propia, sin haber sido invitado ni citado, el presidente del Senado, en una cuestión que ya es llamativa, no es frecuente. Yo en 2 legislaturas no tengo precedente de que se haya autoconvocado a una sesión sobre un tema específico el presidente del Senado. Y voy a hacer una descripción solamente de lo que tiene que ver con esto, presidente, y señaló, según recuerdo, con claridad, que aquí había un primer informe del fiscal del Senado en que señalaba que esto no era legal, que no tendría una legalidad, pero que luego ese informe, sin que nadie le consultara sobre el punto siquiera, había sido contradicho por el propio señor fiscal del Senado con un documento firmado por él. De forma muy adecuada también, y en esto quiero ser clara, usted, presidente, tomó la iniciativa de acordar que pidiéramos esos 2 documentos y los tuviéramos a la vista. Cuestión fundamental cuando todavía no está claro para la opinión pública. Hay hasta hoy mismo en la prensa del día versiones contradictorias respecto de si habría o no legalidad en las asignaciones, en la dieta, en sus derivados, si se entienden como conjunto o por separado, y cómo debería abordarse este tema. Yo creo, presidente, que tenemos 2 documentos a la vista que son al menos un matiz distinto de lo que señaló aquí el presidente del Senado. Y me parece que sería muy necesario aclarar los alcances exactos, específicos, más allá de la opinión muy respetable que pueda emitir por su intermedio el diputado Ilavaca. Y para eso seguramente sería necesario que convocáramos efectivamente, como usted lo señala, al secretario general del Senado, pero sobre todo al presidente del Senado, y que además pudiéramos recurrir, no sé, y en ese sentido le pregunto, presidente, ¿a qué instrumento para aclarar esta situación de fondo? Mientras eso no ocurra, y esto es, por favor, una pregunta de proceder, porque no nos habíamos encontrado, que yo recuerde, con una situación de esta naturaleza, le pregunto a usted, presidente, y por su intermedio al señor secretario, la conveniencia, la prudencia de hacer hoy la votación respecto del proyecto que abrió este tema, ¿ya? Yo entendería, y por eso quiero ponerlo con toda claridad, yo entendería que si estamos en una tramitación en particular, surge un problema de una envergadura que desconocemos, ¿ya? Sería necesario, ojalá, aclarar ese punto con total certeza para proceder posteriormente a una votación en general, ¿ya? Pero no tengo seguridad de que eso sea así. Me parece que aquí la prudencia indicaría eso, pero es más bien una pregunta que le hago, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Leiva. Sí, presidente, 2 cosas. El cuestionamiento respecto de las decisiones que toma un órgano del Estado están determinados por sus máximas autoridades. Yo comparto plenamente lo que decía por su intermedio el diputado Ilavaca. Esta institución en Chile, la media firma, es una avisación respecto a una resolución de un decreto administrativo que tiene por objeto agilizar. Lo mismo que hace uno hoy día con procedimientos administrativos digitalizados, donde cada una de las partes va visando, haciendo check. Es exactamente lo que se hace hoy en día todavía en papel,
donde se va avisando, y por eso están las iniciales de cada una de las partes. No está la inicial de la estafeta, por decirlo de alguna manera, sino que aquellos que tienen responsabilidad y dan su visto bueno. Cuestionar una resolución del Senado de la República, en tanto Cámara Autónoma. Tuvimos aquí al presidente del Senado, dando cuenta de las circunstancias. Tenemos el acuerdo de la Comisión de Régimen Interior del Senado. Tuvimos a la autoridad misma en sesión del Senado, que es el secretario general del Senado, dando cuenta de cómo se pagan las asignaciones y la validez de ese documento. No me parece a nosotros cuestionar su legitimidad en función de no sé qué, digamos, de una elucubración. Yo creo que eso no corresponde y es poco serio. Y queda de manifiesto y claramente establecido de que todo lo que dice en relación con las asignaciones no tiene su fuente constitucional, sino que legal, y que son acuerdos que realiza el Senado de la República en función de la administración de sus recursos conforme al artículo 7º, si no me olvido, de la 18.918, esa figura residual que permite administrar autónomamente los recursos del Senado realizando esas asignaciones. Esa es la validez y ese es el fundamento de las asignaciones. A mí me queda meridianamente claro que es la facultad que tiene de los recursos de que dispone el Senado de pagar estas asignaciones luego de la modificación legal. Vale decir, queda meridianamente establecido que desde el punto de vista constitucional no existe un mandato de pago, si bien desde el punto de vista de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, y particularmente en lo que dice la relación con el Senado, efectivamente pueden disponer y así han dispuesto esos recursos. Gracias, presidente. Para mí ese tema está meridianamente claro. Muchas gracias, diputado señor Durán. Gracias, presidente. Bueno, acá hay un tema en discusión, si un informe más o un informe menos, uno dice que es legal y otro informe dice que no es legal. Hay un tema cierto, que esos informes están. Y más que cuál será pertinente o no, es lo que opina la ciudadanía hoy en día. En las comunas que yo represento, Lo Prado, Cerro Navia, Quinta Normal, Renca, Conchalí, Huechuraba, constantemente he hecho las preguntas en mi recorrido si están de acuerdo con que un expresidente de la República reciba tantos recursos, donde cualquier chileno común y corriente de a pie, trabaje donde trabaje, lo haga espectacular o lo haga mal en su trabajo, terminando su trabajo no tiene un sueldo vitalicio, más que lo que es la pensión de vejez o la pensión solidaria. Presidente, creo que es de suma urgencia avanzar en la discusión de este proyecto, de aprobarlo, porque no se condice con el país que estamos viviendo, en donde hay una cesantía gigante, donde día a día cuesta un montón encontrar trabajo, con sueldos que la verdad muchas veces no alcanzan para los costos básicos de una vivienda, y que un expresidente, cuando se supone que los cargos públicos son para hacer un aporte al Estado, no para servirse del Estado. Lo más honorable que debería hacer postular al cargo de presidente de la República es para servir a tu patria, pero no para ganarte el quino de tener un sueldo vitalicio toda la vida, presidente. Creo que es importante que avancemos en esta discusión y mediante se pueda aprobar este proyecto, presidente. Dicho, gracias. Gracias, diputado Durán. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, tenemos dos formas de poder abordar un tema tan trascendental como el que estamos planteando. Uno, claramente con un discurso populista que va a llamar más que nada a la masa, o bien discutirlo con la seriedad que esta comisión generalmente discute los temas. Y yo creo que aquí se han planteado cosas interesantes sobre el fondo del tema, ¿ya? Y usted abre la puerta, y lo ratificó también la diputada Pamela Giles, respecto a una contradicción. Tengo la duda si tenemos facultades para llegar a fiscalizar al Senado, ¿ya? Yo creo que corresponde, eso sí, ver si es que podemos invitarlos para que nos aclaren y tener todos los antecedentes sobre la mesa para llevar adelante el proceso de votación. Yo me quedo con eso. Yo tengo claro respecto a la avisación que hace toda la línea de mando
para que la autoridad firme finalmente un documento. Es parte básica del derecho administrativo. Pero creo, presidente, atendido que existen algunas dudas, poder postergar la votación en general respecto a este proyecto para que el Senado, si es que lo estima conveniente, pueda asistir para poder aclarar efectivamente esta contradicción clara que existe en su funcionamiento. Gracias, diputado. Y la vaca. Diputado. Diputado Romero. Gracias, presidente. No, yo voy a ser muy breve. ¿Qué más populista es ser generoso con el bolsillo ajeno? Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Recuerden ustedes que los proyectos son sobre dieta parlamentaria y toda esta discusión que tenemos es sobre las asignaciones. Por lo tanto, yo siento que no toca un tema al otro. Vamos a invitar al secretario Raúl Guzmán y al presidente y vicepresidente del Senado. Obviamente no podemos fiscalizar al Senado, pero queda claro por la exposición de las distintas autoridades acá de que esas asignaciones se pagan por ley de presupuesto y por acuerdo de comités del Senado. Nada tienen que ver con los proyectos de ley que estamos votando ahora, así que les pido mantener la votación en general y por supuesto que después viene una larga votación en particular donde se podrán analizar cada uno de los 11 proyectos fusionados. Señor secretario, le pido tomar votación según además que se requiere unanimidad para cuando una sesión está citada para votar, se requiere unanimidad para no hacerlo. Señor presidente, ante alguna consulta que hemos tenido en relación con el texto del proyecto, hay que tener presente que como se trata de un proyecto refundido, la comisión en su oportunidad adoptó como texto base sobre el cual presentar las indicaciones un proyecto de la diputada integrante de la comisión, doña Pamela Giles, ¿no? Entonces estamos en esa etapa con un proyecto que está refundido por la sala, autorizado por la sala, y con un texto base que corresponde al de la diputada señora Pamela Giles. Eso es el panorama en este momento en cuanto... Y bueno, todos sabemos que una vez que se aprueba un proyecto en general, corresponde ya establecer plazo para indicaciones, etcétera. Para hacer la pregunta de inmediato, ¿habría unanimidad para posponer la votación? No. Diputada Giles. Presidente, solo en el evento de que todavía usted no haya llamado a votación, que no me queda claro si ya lo hizo, quizás sería razonable que pudiéramos conocer la opinión del señor secretario que yo pedí hace 3 intervenciones atrás por su intermedio, que pudiera comentarnos qué es lo que a él le pudiera parecer relevante respecto del asunto anterior. Me queda claro ya que vamos a ir a votación, solamente pregunto si es que fuera necesario tener esa intervención. Claro, la Secretaría da la opinión técnica, ¿cierto? Y podría constatar un hecho, que es que estos proyectos son de la dieta y la discusión de los informes del señor Norero del Senado son de las asignaciones, cosas distintas. No sé si le cabe en sus facultades al secretario hacer alguna opinión más. 209, presidente. No me corresponde. Artículo 209. Lo mismo que hablábamos del Instituto de Libertad y de los otros que hacían comentarios políticos, apreciaciones políticas, quizás no le acomoda. Diputado Leiva. Sí, pregunta, presidente, porque vamos a, como texto base de votación, el boletín 17505, que además elimina el fuero. Eso dice aquí. Entonces, eso me gustaría... Estamos votando solo la idea de legislar. Pero de eliminar el fuero también. Las dos cosas. O sea, eliminar el fuero y eliminar la ley. Es que cuando uno vota en general no vota los específicos. Después puede presentar indicación para suprimirlo. Claro. Es solamente la idea de legislar. Y recuerden que las asignaciones son una cosa que ve el Senado en ley de presupuesto y aquí estamos votando posponer la dieta de los expresidentes a cuando cumplan 65 años de edad. Claro, 11. Son 11 proyectos que entre otros hacen eso.
¿Alguien más? Diputada Giles. Estamos usando como texto base pero hay 11 proyectos que tienen una diversidad, por ejemplo, en relación a lo que se refería el diputado recientemente por su intermedio, Leiva, el diputado Leiva, lo que lo acaba de decir, hay varios de esos proyectos que no contienen esa relación al fuero, que sería parte de nuestra discusión en particular, según yo entiendo. No sé si estoy entendiendo bien. Así es, una diversidad de proyectos, algunos pagan por un tiempo limitado, otros desde los 65, en fin. Diputada Flores y después diputado Soto. Gracias, presidente. No, a propósito de las consultas, yo creo que, bueno, esta es solo la idea de legislar. En particular iremos viendo qué cosas mantenemos, qué otras no, de un proyecto o de otro. Seguramente ahí la Secretaría va a tener que sugerirnos un texto, digamos, donde podamos ir ordenando un poco el debate, pero hoy día solo la idea de legislar creo que quede súper claro. Y en particular, qué es lo que vamos a mantener o lo que vamos a sacar de las distintas mociones parlamentarias, ya se va a ver en la discusión en particular. Gracias, presidente. Refrendo. Diputado Soto. Sí, mire, presidente, yo quisiera saber si es posible cambiar el proyecto de ley base para poder hacer la votación, porque yo no sé cómo lo resolvimos, a lo mejor yo no estuve presente, pero no me parece adecuado que se utilice el boletín 17.505-07, que establece varias consideraciones que yo no comparto, algunas sí, otras no. Otras que me parecen más razonables, como la 15.218-07, que exceptúa las asignaciones asociadas a ella del pago de esta retribución a los expresidentes. ¿Eso se puede cambiar o estamos obligados a seguir el boletín de la señora Pamela Giles? Estamos obligados a seguir ese boletín, es un acuerdo, pero recuerden ustedes, de nuevo, que es la votación en general. Después uno puede cambiar todo, irse al proyecto 8, irse al 9, seguir el 11. Es solamente votación en general para ordenar el tema del comparado, en fin, ir poniendo indicaciones a un texto base, es un uso y costumbre de este Parlamento. Así que en votación. Gracias, señor presidente. Como usted y la comisión lo ha dispuesto, corresponde votar la idea legislar del proyecto, que se encuentra en número 2 de la tabla de esta sesión, sobre regulación de las dietas de los expresidentes de la República. Don Gustavo Benavente y la idea legislar al final. Ya. Don Miguel Ángel Calisto. Idea legislar. Gracias, presidente. Mire, yo efectivamente uno puede no compartir algunos elementos que se señalan acá en este boletín. Sin embargo, yo creo que hoy día tenemos que dar esta discusión y esta comisión tiene que resolver lo relacionado con la dieta de los expresidentes. Yo creo que efectivamente tiene que tener la limitación y estar restringido para aquellos cuando están en edad de jubilación. Y yo sí soy partidario, por ejemplo, de mantener las asignaciones. O sea, un expresidente de la República tiene que tener ciertas garantías para el funcionamiento, representa al país en muchas funciones nacionales e internacionales, y creo que no sería malo que en el marco de la discusión en particular pudiéramos revisarlo y darle un carácter mucho más formal y legal, más allá de lo que defina o no el Senado. Yo creo que eso es importante y creo que evidentemente esta es una discusión que el país ha solicitado, así que yo voto a favor. A favor de la idea legislar, diputado Miguel Ángel Calisto. Don Jaime Mulet. El reemplazo de Carol Carrión. Exactamente. Presidente, yo quiero fundamentar mi voto. En primer lugar, señalar que creo que es necesario revisar el tema de la dieta. Chile ha tenido una tradición republicana de autoridad de los expresidentes de la República, que se rompió hace algunos años atrás, digamos. Pero creo que hay que analizarla obviamente más profundamente. Quizás buscar una fórmula intermedia como se ha propuesto. Creo que inmediatamente, por ejemplo, que quede con una dieta, un periodo, después si quiere seguir en política puede postular al Parlamento, otra cosa.
buscar una fórmula intermedia, porque evidentemente hay que darle un grado de protección, digamos, y sobre todo nunca poner en riesgo la seguridad del presidente de la República, que va por otro carril. Entonces me gustaría darme más tiempo para que lo veamos. Entiendo que esto es una discusión en general, pero no me gusta la propuesta del boletín 17.505, presidente. Yo no soy partidario particularmente de eliminar la inviolabilidad parlamentaria, que es fundamental para ejercer la labor parlamentaria, que no es el fuero. La inviolabilidad es por las opiniones que uno emita, va a tener la libertad de hablar y no ser juzgado, digamos, por injuria o calumnia, en estas sesiones de comisión y en las sesiones de sala. Entonces, confundir las dos cosas no me parece, así que prefiero abstenerme en mi voto. Don Jaime Mulet, abstención. Diputada doña Camila Flores. A favor, doña Camila Flores. Diputada doña Lorena Fríes. Gracias, presidente. También quiero fundamentar, bueno, a mí me parece que obviamente alguien que ejerció la primera magistratura del país requiere una cierta consideración en función de la propia institución. Creo que hay de todas maneras ámbitos que revisar. A mí tampoco me gusta el boletín que se ha tomado como base, pero sí me parece, y de hecho mi bancada presentó un proyecto que el tema de la dieta tiene que ser revisitado para efectos de analizar los tiempos que corren y también cuál es la función que tienen los expresidentes, que en sí cumplen una función, pero no es equivalente a la del ejercicio del cargo. Gracias, presidente. A favor. A favor, diputada doña Lorena Fríes. Don Marcos Silavaca. Muchas gracias, presidente. Yo creo que este proyecto abre la puerta para poder conversar sobre la figura presidencial y tampoco me gusta el texto base que se está planteando, pero entiendo que hoy día es solamente la idea de legislar y esto abre la posibilidad de que indiquemos este texto. Yo tengo 2 o 3 temas que me motivan para poder apoyar el proyecto. Uno dice relación con la ubicación en términos del pago de la asignación. Hoy día depende del Senado, yo creo que eso tenemos que trabajarlo, no sé si a través de la norma constitucional, pero sí tenemos que tratar de trasladarlo a presidencia. 2, el tema de las asignaciones que se le entregan a los presidentes, diferente a la dieta, creo que también es un tema que deberíamos abordar, y a diferencia de lo que han señalado algunos, yo soy de aquellos que creen que no le daría esta asignación. Pero como recién abrimos el proceso de debate, yo voy a aprobar la idea de legislar de este proyecto, presidente. A favor de la idea de legislar, don Marcos Silavaca. Diputada doña Pamela Giles. Sí, presidente, solamente quisiera comentar algo que no tuve la oportunidad porque ya estábamos en votación. Han concurrido al proyecto que estamos votando en general hoy 41 parlamentarios. Yo no recuerdo en el tiempo que yo llevo haber tramitado un proyecto que tuviera tantos parlamentarios detrás, salvo los de retiro, ¿ya? Por lo tanto, definitivamente este no es un texto de Pamela Giles, como por su intermedio lo señaló un diputado que habló anteriormente, sino que es en realidad la votación en general de algo a lo que han concurrido 41 parlamentarios de todos los sectores políticos. No habría tenido ningún problema, señor presidente, en dar la unanimidad para cambiar el texto base. El texto base, por cierto, es una decisión en la que yo no he tenido absolutamente nada que ver, que es una decisión de la mesa en conjunto con la Secretaría y que solo hace una referencia genérica respecto de lo que posteriormente haremos en la discusión, en particular si es que esto se aprueba. Yo, por cierto, voto por la afirmativa. A favor, diputada doña Pamela Giles. Don Raúl Leiva. Muchas gracias, presidente. Sin lugar a dudas, este es un tema que puede parecer muy impopular, es un tema complejo. Yo quisiera centrarme, presidente, primero en el texto base acordado por esta comisión para votar. Al igual que el diputado Molet por su intermedio, yo creo que los privilegios que tiene un expresidente de la República, en tanto la dieta, la inviolabilidad por sus comentarios, declaraciones y además el fuero, son esenciales en una democracia. El propio artículo de la Constitución lo que señala es que va a tener la dignidad de expresidente de la República. Sobre todo, presidente, si usted me permite, que en un régimen presidencialista el nivel de información que tiene un presidente de la República, de información estratégica, de información de inteligencia, es enorme. Además,
siendo un régimen presidencialista, la designación de las más altas autoridades, no solo de los tribunales de la República, sino que muchos otros cargos hace necesario que los presidentes de la República tienen un cierto resguardo. En este caso, este proyecto que se pone como texto base, lo que hace es eliminar el fuero. Lo que hace es algo en lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo que hay que regularlo, pero la mayoría de los proyectos establecen como que esta fuera una pensión y no una dieta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el resguardo y protección que debe tener un expresidente de la República dice relación con un régimen presidencialista, que lo debe tener, es una suma muy acotada. Los expresidentes de la República son contados con los dedos de una mano, y por consiguiente me parece que la figura del presidente y la figura de la presidencia de la República hay que cuidarla y no contaminarla con un año electoral. Yo creo que eso es importante también definirlo. Lo que dice relación con las asignaciones, que también se hace cargo este proyecto de ley, yo creo que están desvirtuadas por las propias informaciones que plantea el Senado, que no dice relación con la dieta, sino con asignaciones, que yo creo que también debe tener un adecuado y debido resguardo, incluso con un acervo constitucional respecto de la seguridad de un jefe de Estado. No, y lo que sí además complementaría es que si tiene algún tipo de dieta, no pensión, dieta, tal como dice el texto constitucional hoy día, que es incompatible con cualquier remuneración del sector público, yo creo que tiene que ser incompatible con cualquier tipo de remuneración privada o pública. No puede ser un complemento a los emolumentos que percibe un ex jefe del Estado, y por eso me voy a abstener, presidente. Abstención, diputado don Raúl Leiva. Diputado don Andrés Longton. Gracias, secretario. Secretario, yo quiero recordar antes algo. Esta reforma, cuando se aprobó el año 2000 y se inició el 99, tuvo como objetivo solucionar una situación muy particular de un expresidente, pero además empezar a eliminar progresivamente la figura de los senadores vitalicios. Eso fue. Para efectos de que la tentación de senador vitalicio se fumara, se creó esta dieta permanente. Los senadores bueno, esto no resultó en la práctica, como que se quisiera, como cuál era el objetivo, pero finalmente los senadores vitalicios fueron eliminados en el 2005. Por lo tanto, uno podría entender de que esto fue generando un efecto inverso, es decir, se eliminó el motivo por el cual se generó, o uno de los motivos por el cual se generó esta reforma. A mí, presidente, me parece que es algo que hay que discutir en atención, particularmente a mí me llama la atención lo de los montos de las asignaciones y la finalidad para la cual se destinan. Porque una cosa, y yo comparto por eso también lo que dice el diputado Leiva, es el resguardo, la seguridad de un expresidente, y de hecho la legislación comparada lo regula de cierta manera. Pero otra cosa es otros elementos que se incorporan dentro de esas asignaciones y obviamente que suben los montos de las asignaciones y que tienen un destino particular para efectos de crear una fundación o hacer política o generar política o políticas públicas a propósito de esas asignaciones. Y otra cosa es además quién los paga. A mí por lo menos me hace ruido que el Senado pague una asignación presidencial y no sea desde la Presidencia de la República, por ejemplo, a propósito de un resguardo o acompañamiento a su seguridad. Pero sí también me parece importante, presidente, que los expresidentes tengan la debida independencia para representar a Chile, no sujeto a intereses de terceros o que sea tentador sujetarse a intereses de terceros precisamente porque no tiene independencia en su actuar, particularmente por la remuneración que van a recibir a fin de mes. Esos elementos me parece que hay que equilibrarlos, presidente, y esta reforma trata... Hay varios proyectos que van en esa línea. Entre ellas hay uno que habla de las asignaciones y otros particularmente hablan desde cuándo se recibe esta dieta permanente. Por lo tanto, presidente, a mí me parece que es necesario legislar. Obviamente que uno podrá estar de acuerdo con más o menos de los proyectos que están presentados, pero me parece que es necesario regular esto de mejor manera. Así que voto favorablemente. A favor, don Andrés Longton, doña Javiera Morales. Don Andrés y don Arturo a favor, entonces. Gracias, presidente. Yo también quiero justificar mi voto. Primero, creo que nos apresuramos en votar en general este proyecto de ley, porque la discusión en general, dada la información sobre el pago de las asignaciones, se fue por esa vía, lo que todavía no está resuelto, que me parece interesante, pero es paralelo a este proyecto de ley. Creo que hay algo que hay que resolver y aclarar, pero creo que no hemos dado la discusión como corresponde de
el proyecto de ley que sirve de texto base. Muchos han querido acá ponerle a este proyecto de ley un nombre y apellido, como si esto fuese quitarle la dieta al actual presidente de la República y enmarcar así la votación con los que están defendiendo el bolsillo del presidente tanto, del expresidente tanto y los que no. Y la verdad es que yo no, por cierto, no hablo en nombre del presidente, pero yo estoy segura que si le preguntáramos al actual presidente qué opina de esto, él daría solamente razones de Estado, que son, yo espero, las razones por las que logremos hacer un análisis más adelante. ¿Por qué? El expresidente creo yo que tiene que hablar siempre desde su figura de expresidente. Y creo que eso es lo que estamos resguardando cuando generamos una dieta. Porque finalmente sigue representando de cierta manera al país. Y si el expresidente trabaja para una empresa privada, por ejemplo, ya no logra tener esa imparcialidad que se requiere para hablar desde la figura de un expresidente. Sin embargo, me parece que, por ejemplo, temas que se han levantado a propósito de este proyecto de ley son interesantes de revisar. Si el presidente está trabajando, por ejemplo, en su derecho a trabajar una vez que ya sale de ser presidente, a mí me parece bien que se suspenda la dieta, porque ahí ya habla no desde la figura del expresidente. Me parece también que las asignaciones debiesen rendirse y establecerse un monto correspondiente, que el de ahora es muy alto. Me parece también que hay que aclarar la forma en que se pagan las asignaciones y también me parece bien que se discuta abiertamente cuál es el monto adecuado para una dieta de un expresidente. Y creo que en esto nos ha faltado discusión porque hace muy poquito este propio Congreso aprobó crear una institución que fijó las remuneraciones de ministros, de subsecretarios y que por tanto tiene una expertise en eso que podríamos aprovechar. Y lamentablemente, como nos apuramos, ahora tenemos que votar esto sin esa voz. Quizás sería bueno oficiar o citar a la comisión del artículo 38 bis o quizás pensar que sean ellos quienes fijen esta dieta. Ellos son los que llevan estudiando la proporcionalidad de las remuneraciones en los últimos años y están fijando incluso las nuestras. Con ese ánimo, y quiero dejarlo claro, con ese ánimo creo que es importante legislar esta materia y por eso voy a votar a favor. A favor, diputada doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. Diputado Don Luis Sánchez. A favor, señor presidente, a favor, señor secretario. Diputado Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Gracias, señor secretario. Mire, este tema de las dietas parlamentarias a los expresidentes y también el tema de si es posible percibir las dietas parlamentarias por parte de diputados o diputadas que no ejercen el cargo porque están privados del cargo, desaforados, algunos están hoy día en este mismo momento en la cárcel y están recibiendo la dieta, es un tema que me parece que hay que revisar. Pero concuerdo, como señala la diputada Morales, es el espíritu con el cual hay que enfrentar este debate. La dieta a los expresidentes cumple una función. Yo no quisiera un presidente de la República que ejerce su cargo pensando en cómo favorece sus propios intereses personales para después cuando deje el cargo, que es algo natural respecto de una situación distinta a la que hoy día tenemos. Nosotros necesitamos asegurar que todos los presidentes y expresidentes, toda su vida, trabajen por el bien común, opinen sobre el bien común, no sobre el bien particular. Y este proyecto de ley tiene cosas que yo voy a aprobar si es que avanza, y entiendo que va a avanzar, parece, sobre todo relativo a las asignaciones adicionales que no tienen que ver con un ejercicio reglamentado de su función, parece que no tiene mucha justificación. Sin embargo, este boletín particular que ha presentado la diputada Giles me parece que es cuestionable porque solo se aplica su disposición al futuro expresidente Gabriel Boric, porque establece que solo tendrán derecho a una pensión vitalicia a los expresidentes que tengan más de 60 años, en el caso de las mujeres, y más de 65 años los hombres. El único que hay, o que va a haber, es el presidente Boric. Y no hay nada que me moleste más
que satisfacer deseos de venganza, o de esquite, o de represalia, o de vendetta por alguna razón contra una persona determinada utilizando el trabajo legislativo. Yo creo que nosotros no estamos para eso. No estamos para eso, estamos para legislar por el bien común. Y cuando se persigue solo a una persona, porque este proyecto solo se podría aplicar al presidente Boric, yo no quiero ser parte de eso. Por eso, presidente, yo no voy a dar mi voto a favor, sin perjuicio que si avanza voy a apoyar algunas disposiciones relativas a las asignaciones de traslado, de oficina, que pareciera que no tienen mucha justificación. Por eso, presidente, me abstengo. Abstención, diputado Leonardo Soto. Diputado don Gustavo Benavente. Presidente, a ver, yo estoy de acuerdo en legislar sobre este tema. Revisar el sistema de la dieta de los expresidentes me parece una situación bastante razonable y de hecho firmé uno de los proyectos que se refundan. Pero a mí también me hace ruido y no me parece el texto escogido como base. El proyecto escogido como base además ni siquiera trata de la dieta de los expresidentes. El título del proyecto no se condice con el articulado, porque no está modificando la Constitución para someter a nuevos requisitos el pago de la dieta de los expresidentes. Lo que hace el proyecto en cuestión, elegido como base, es que dice que los expresidentes, una vez cumplidos 60 las mujeres y 65 años los hombres, pueden solicitar una pensión vitalicia equivalente a la dieta. Pero aquí cambiamos el sistema de dieta de expresidentes y nos pasamos a solicitar una pensión, que a mi juicio son dos instituciones diferentes. De tal manera, presidente, en base a la inconsistencia de este proyecto, que no tiene relación con lo que queremos tratar, yo me voy a abstener. Gracias, presidente. Don Gustavo Benavente, abstención. Señor presidente. Gracias, señor secretario. Gracias a todos los asistentes. Yo pienso que los expresidentes de la República pueden seguir cumpliendo una labor muy importante en la política nacional. Celebro la forma en que Eduardo Frei Ruiz-Tagle asumió su papel de expresidente como embajador al Asia-Pacífico durante los gobiernos de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Un expresidente que abría mercados, un expresidente que representaba en esa parte del mundo tan importante. También está el ejemplo del presidente Lagos en temas medioambientales. Se le llegó a llamar incluso por instituciones muy importantes Capitán Planeta. Era la voz de Chile básicamente que se escuchaba en el mundo. Yo hago la misma diferencia, no creo que sea una pensión para ir a retirarse, no es una pensión para ir a jubilar, es una pensión que te da independencia. No me gustaría ver a un expresidente abogado litigando en los tribunales. Ese expresidente ha designado jueces de la Corte Suprema. No me gustaría ver a un expresidente como gerente de asuntos públicos de una cadena de supermercados o de una cadena de bancos. Y respecto a los secretos de inteligencia que mencionaba el diputado Leiva, ¿hace sentido que un excomandante en jefe del ejército se jubile con una pensión estatal de cerca de 5 millones a los 53 años en promedio y el presidente de la República sin nada? Se acaba de retirar un excomandante en jefe de la Armada con 53 años porque conoció secretos, porque lideró, porque compró armamento, cercano a los 5 millones de pesos, y el presidente de la República no. Son cosas que hay que comparar. Además, el texto base, yo creo en la igualdad entre hombres y mujeres. El texto base hace una diferencia, 60 años las mujeres, 65 los hombres. Recordemos que la PGU igualó eso a los 65. Creo que es una institución importante, creo que hay que cuidarla, creo que nuestros expresidentes son más libres. Cuando tienen esto, pueden representar al país, pueden seguir contribuyendo, como lo han hecho nuestros expresidentes de la República, y por tanto me abstengo. Abstención, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 votos a favor, 0 en contra, 5 abstenciones. Aprobado en general. Se levanta la sesión. Muchas gracias.